Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas, consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo, como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo pueda utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa un tema muy importante como es la auditoría en salud. Esta tarde nos acompaña la licenciada Vilma Aguilar, quien nos estará apoyando en el desarrollo de este tema. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa de Química y Finanzas en tu idioma. Esta tarde vamos a hablar acerca de la auditoría en salud. La auditoría en salud realmente representa un proceso que es bien importante el que se lleva a cabo dentro de las instituciones de salud. Muchas veces pensamos que entidades, por ejemplo, los hospitales, unidades de salud, clínicas, tanto públicas como privadas, no pueden ser sujetas a algún tipo de auditoría. O nos podemos preguntar en qué consiste esta auditoría en salud, si específicamente nos vamos a basar en procesos, en procedimientos que tienen que ver propiamente en lo que es la evaluación, ¿verdad?, de la salud de los diferentes pacientes, o hay algo más que pudiera englobar la auditoría en salud. Bueno, realmente este tipo de auditoría contribuye a poder mejorar la calidad de atención en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, tanto nacionales así como también privados. Puede desarrollarse, obviamente, en los diferentes países este tipo de auditoría y permite establecer los lineamientos metodológicos para poder realizar auditorías de calidad propiamente en cada uno de este tipo de establecimientos y también poder evaluar los servicios médicos de apoyo, pudiendo ser estos públicos, privados o mixtos. Cuando nosotros hablamos de la auditoría en salud, pues nos estamos refiriendo a una auditoría de calidad, específicamente porque queremos evaluar el cumplimiento de las diferentes normativas que engloban este tipo de establecimientos y también queremos evaluar el servicio de atención que se le está dando al paciente en los diferentes servicios médicos que podemos encontrar en las clínicas y en los hospitales. Pudiéramos definir la auditoría en salud como un examen metodológico que tiene como objetivo poder evaluar la gestión de la actividad centrada en la prestación de los servicios de salud, detallando cada uno de los hallazgos de los procesos efectuados en la prestación de los servicios médicos, con el propósito de poder obtener un mejor entendimiento. Se pudieran considerar los siguientes aspectos que pueden comprender, tanto legal como estructural, lo que compone un hospital. Por ejemplo, podemos mencionar que si tomamos de base pues un hospital, tenemos que este tiene tanto un marco jurídico externo que lo rige, pero también un marco jurídico interno, que pues propiamente son aquellas políticas internas
que están definidas por la alta gerencia. Tenemos también una arquitectura organizacional que no es más que cómo se pudiera estar estructurado el organigrama de los hospitales o de las clínicas. Y muy importante el tener el conocimiento de mi parte interesada externa e interna. Y obviamente el poder determinar los indicadores de gestión en cada uno de estos procedimientos de calidad enfocados en la prestación de los servicios médicos de salud. Si estamos hablando propiamente aquí en El Salvador, podemos mencionar el marco jurídico con el cual nos podemos regir una auditoría en salud, entre los cuales podemos mencionar la Constitución de la República, el Reglamento General de los diferentes hospitales, el Código de Salud de El Salvador, la Ley de la Corte de Cuentas de la República, las normas técnicas de control interno, las disposiciones generales de presupuestos, así como también todos aquellos decretos, resoluciones u otra normativa legal aplicable. La ley de medicamentos es otra también que podemos encontrar en este caso. Y este marco jurídico pues va a comprender toda la documentación interna generada por el hospital, así como los reglamentos, los manuales, los planes de trabajo, las políticas, todo lo que propiamente los hospitales o las clínicas, ellos los preparan para que pueda ser útil para la preparación, la planificación del trabajo dentro de una auditoría. ¿Cuáles serían las características que esta auditoría en salud presenta? Pues prácticamente uno de los principales sería que muchas veces estas instituciones de salud buscan el poder acreditarse con algún tipo de normativa. Buscan acreditar lo que es el centro médico, así como también el poder crear y darle el seguimiento adecuado a los diferentes indicadores hospitalarios. El control y la vigilancia de los estándares de calidad relacionados con el ámbito de la salud, así como también la valoración de la efectividad y eficacia que presentan los procesos de atención. Sabemos que dentro de un hospital podemos evaluar la prestación de los servicios médicos en diferentes áreas. Desde, por ejemplo, cuando el paciente llega a retirar su medicamento y si este medicamento se dispensa la receta en su totalidad o si no se logra dispensar porque propiamente no se cuenta con el medicamento dentro de la farmacia. Entonces, ¿qué opciones podemos dar como institución de salud para poder sustituir ese medicamento por otro que prácticamente va a actuar sobre la misma afección de salud que presenta en ese momento el paciente? Y otro de las formas en que nosotros pudiéramos, por ejemplo, evaluar los diferentes servicios de salud médica, y uno de los más importantes, por ejemplo, sería el hecho de cuánto tiempo de espera le toma a los pacientes el poder ser atendidos en la consulta externa o en áreas de emergencia. En las diferentes instituciones de salud, muchas veces cuando uno va a emergencia, tenemos que estas emergencias son clasificadas. Pero, ¿cuáles serían aquellos factores que influyen para que estas emergencias puedan ser clasificadas como
prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, entre otras. Podemos mencionar también el analizar y evaluar el ejercicio médico que tiene el centro de salud, el velar por el cumplimiento de los derechos que poseen los usuarios. Otra de las características que busca esta auditoría en salud es poder ayudar a que el centro de salud desarrolle métodos que mejoren su eficiencia al momento de prestar sus servicios, evaluar el nivel de coordinación que existe entre los servicios que impactan en la atención de las personas y verificar el correcto almacenamiento y conservación de las historias clínicas. Algo súper importante y que vale la pena recalcar mucho es este punto que se acaba de mencionar, que es el resguardo y la conservación de las historias clínicas. Sabemos que los diferentes expedientes clínicos, así como las recetas, son considerados un instrumento legal ante cualquier situación donde se abra un proceso ante fiscalía, un proceso legal. Por ejemplo, podemos tener o nos podemos estar preguntando en qué tipo de momentos o en qué tipo de cuándo se pudiera desarrollar una auditoría en salud que no sea propiamente porque queremos evaluar un servicio de calidad prestado al paciente. Una auditoría en salud puede, por ejemplo, también desarrollarse a través de una denuncia. Esa denuncia, por ejemplo, puede ser por una mala praxis. Esa mala praxis conlleva a una investigación a fondo, donde pues prácticamente todo lo que es el expediente clínico forma parte de una evidencia. Y los profesionales que conforman el equipo auditor tiene que ser gente totalmente preparada, que pueda comprender, que pueda analizar cada uno de estos documentos que conforman este expediente clínico. Y es ahí donde se recalca la importancia de que tanto médicos, tanto como enfermeras y todas las personas que llenan información dentro de los expedientes clínicos sean lo más responsable posible y se tomen el tiempo necesario para poder llenar una historia clínica. Muchas veces hemos podido tener ejemplos de recetas médicas que no están llenas por completo o que olvidan datos importantísimos como el número de expediente, como la edad del paciente. Que obviamente una receta médica que no tiene, por ejemplo, la edad del paciente y está siendo evaluada por el equipo auditor, pues obviamente él tiene que irse propiamente al expediente para corroborar cuál fue la edad del paciente, si realmente el cálculo de la dosis terapéutica fue la correcta, o a veces tenemos casos que se dan denuncias porque posiblemente el cálculo de la dosis para la anestesia no fue el correcto. Entonces, todos esos detalles que a veces nos puede causar un poco de desgano el hecho de tomarnos el tiempo necesario para poder llenar todos esos reportes clínicos, son valiosos a la hora de el equipo de auditores de poder realmente recolectar la información. El expediente clínico pues va a hablar por sí solo. El expediente clínico va a decir realmente si la enfermera hizo sus anotaciones correctas, si el médico, por ejemplo,
hizo el cálculo correcto de la dosis terapéutica necesaria, o si, por ejemplo, la enfermera supo el poder aplicar correctamente el medicamento. Si, por ejemplo, el medicamento era intravenoso y la enfermera no lo aplicó de esa forma, sino que fue intramuscular. Entonces, todos esos detalles obviamente me van a decir mucho a la hora de estar auditando un expediente clínico. ¿Qué instituciones son auditables para una auditoría en salud? Pues propiamente pueden ser tanto públicos como privados, toda la red de hospitales, todas aquellas clínicas también. Estas clínicas que pueden ser propiamente de médicos particulares, así como también aquellas que están conformadas por un grupo de médicos. Es muy importante que sepamos que las etapas de una auditoría en salud, pues prácticamente no son nada extrañas de una auditoría de calidad. Más bien, esta tiene bastante similitud cuando estamos hablando de esas disposiciones específicas. Toda auditoría de salud, pues obviamente tiene que tener un plan, el que pueda planearse propiamente, si ya forman parte de una planificación interna para la institución, o, por ejemplo, si son a causa de unas denuncias, esta auditoría siempre se va a planificar, se va a ejecutar de la mejor manera posible, haciendo siempre una reunión de apertura, una reunión de cierre, siempre estando conformada por un equipo de auditores que le va a permitir tener ese equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, que dependiendo el tipo de, por ejemplo, si es algún tipo de denuncia de algún caso específico que tenga que ver, por ejemplo, con algún tipo de denuncia porque hubo una mala praxis por un anestesiólogo, obviamente vamos a tener que llevarnos un especialista, un experto en el área que sea anestesiólogo. Siempre este equipo de auditores va a contar con su auditor líder, que va a ser aquel, ¿verdad?, que pueda brindar aquel apoyo necesario para su equipo de auditores y que va a dirigir pues prácticamente esa auditoría, pudiendo dar las soluciones si se llegara a presentar algún tipo de inconveniente. De igual forma, siempre vamos a preparar un informe final, ¿verdad?, donde nosotros vamos a poder dar a conocer cuáles han sido las fallas del sistema de salud, así como también aquellas observaciones, y podemos dar también aquellas oportunidades de mejora. Propiamente podemos hacer aquellas recomendaciones necesarias y la institución de salud va a poder implementarlas y dándole el seguimiento necesario a las recomendaciones que se le pudieron haber dado. Todo de acuerdo, siempre nos podemos basar con el ciclo PHBA, que pues planificar, hacer, actuar, verificar, que es el ciclo PHBA, el ciclo de Deming, que pues prácticamente este ciclo lo podemos implementar en los diferentes procesos, en los diferentes tipos de auditoría, y se vuelve pues prácticamente un proceso bastante sistemático. Sabemos que una auditoría también puede sufrir algún tipo de ajustes en el plan cuando se está planificando, pues obviamente pueden suceder diferentes cosas. Y también una auditoría de salud, otro de los componentes a tomar en cuenta, pues siempre es su plan de gestión de riesgos, porque puede tener algunos riesgos para poder ejecutarse. La metodología de la auditoría pues, de calidad en la atención en salud, con sus análisis integral, puede considerar algunos de los siguientes aspectos:
que es, por ejemplo, la concordancia de las prácticas sanitarias evaluadas con las mejores prácticas definidas, aceptadas y estandarizadas en disposiciones previamente establecidas, entre las que se encuentran, obviamente, las guías de práctica clínica, tener esa coherencia entre el examen clínico, el diagnóstico y el plan de trabajo, que pues prácticamente nosotros como equipo de auditores llegamos a verificar específicamente, por ejemplo, cuál fue o en qué se basó el doctor para poder determinar los diferentes exámenes clínicos, si el diagnóstico fue realmente el acertado o pudo haber cambiado un poco, si tuvo que haber hecho algún tipo de análisis y para poder descartar otro tipo de enfermedades o que fueran el origen de la enfermedad principal, y cuál fue el plan de trabajo, cuál fue, a partir del diagnóstico, cuál fue la dosis terapéutica indicada, por ejemplo. Es ahí donde surge la congruencia entre el diagnóstico y el tratamiento. Tiene que haber una pertinencia del plan de trabajo, obviamente, en el cual los exámenes de la patología clínica de diagnóstico por imágenes, las interconsultas, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos hayan sido debidamente justificados. La oportunidad, obviamente, de la atención y el adecuado manejo posterior al diagnóstico de acuerdo a la evolución y resultado de los exámenes. Esta metodología pues se aplica para las auditorías programadas y para aquellas auditorías de caso, que las auditorías de caso pues son aquellas que pueden surgir, como hemos venido hablando, acerca de una denuncia, por ejemplo. La auditoría en salud puede proporcionar datos y análisis objetivos que permiten a los administradores de hospitales y clínicas poder tomar decisiones totalmente acertadas. Estos informes de auditoría pueden brindar una visión detallada de la eficiencia operativa, la asignación de recursos y la calidad de la atención. Esto va a poder permitir que los administradores puedan identificar aquellas áreas de mejoras implementando cambios estratégicos y pudiendo optimizar los procesos para lograr, pues obviamente, los mejores resultados de la atención médica. A veces pudiéramos decir que tiene que ver la auditoría en salud, por ejemplo, si nos basamos en la parte de finanzas. Pero es algo bien interesante porque, por ejemplo, cada uno de los hospitales tiene que tener un presupuesto asignado para, ejemplo, para la compra de medicamentos. Realmente ese presupuesto anualmente pudimos cubrir la demanda de los medicamentos que se pudieron haber asignado o no nos alcanzó. Realmente se compró los medicamentos que eran necesarios o dejamos de afuera aquellos medicamentos que eran primordiales para poder atender y satisfacer a nuestros pacientes. Pues sabemos que tenemos diferentes categorías de hospitales, diferentes categorías en clínicas. Sabemos que hay clínicas debidamente especializadas en algún tipo de tratamiento, pues entonces nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en que nuestro presupuesto incluya aquellos fármacos que son de primera elección. O, por ejemplo, el tener el equipo necesario o que mi equipo médico cuente con su debido procedimiento para que puedan estar conservados de la mejor manera posible y evitar algún tipo de incidente cuando estos se puedan ocupar. Entonces, es cuando nosotros traemos a cuenta que la auditoría, pues en salud, va a venir a evaluar aquellos procesos estratégicos, operativos y obviamente los de apoyo que conforman un hospital, que conforman las diferentes clínicas. Y estas clínicas pueden ser clínicas
pues obviamente de un médico general hasta algo mucho más especializado y complejo. Podemos seguir hablando pues bastante acerca de lo que es la auditoría en salud, porque tiene bastantes temáticas de las cuales podemos ir haciendo diferentes subtemas, pero ahorita hemos podido hablar un poco de las generalidades de esta y acerca, ¿verdad?, de la importancia que tiene para el sector salud el poder brindar servicios que cumplan con estándares de calidad, que los medicamentos cumplan con estándares de calidad, así como también todos aquellos equipos médicos, y que el personal, el capital humano que lo conforman, también sean personas debidamente capacitadas. José Armando, ¿qué te ha parecido este tema? Gracias, Vilma, muy interesante. La verdad es que es una de las auditorías muy especializadas, ya que está de por medio la salud de las personas, y sabemos que estos son procedimientos muy críticos que pueden tener una trascendencia muy importante en la salud de las personas, y en qué país o en qué lugares no hay instituciones de salud que deben de cumplir una serie de requisitos. Así que sí, muy interesante. ¿A dónde más, aparte del sector público y privado, o quiénes son los interesados en este tipo de auditorías, Vilma? Realmente los principales, ¿verdad?, siempre van a ser la cadena de red hospitalaria, pero por ejemplo la auditoría en salud la pudiéramos aplicar también en establecimientos farmacéuticos. Hay establecimientos farmacéuticos que están combinados con establecimientos propiamente de salud. Ejemplo, una farmacia que también pueda contar con un consultorio médico. Obviamente son establecimientos indistintos de otros, pero que forman parte del mismo dueño, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente esta auditoría en salud puede venir dada a partir de una denuncia. Y es aquí donde también nosotros como profesionales de la salud, ¿verdad?, que nos rija, por ejemplo, aquí en El Salvador, tenemos el ente regulador para las profesiones de salud, que es el Consejo Superior de Salud Pública, pues que ellos están bastante vigilantes para poder realizar auditorías de calidad, auditorías enfocadas en el servicio médico, en el servicio de salud que se pueda brindar en los diferentes establecimientos, como establecimientos de laboratorio clínico, establecimientos de optometría, entre otros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y nos estaremos escuchando en otra edición más de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.